Primer relato de Simbad el marino que contiene su primer viaje. Sabed, nobles señores, que mi padre fue un gran comerciante y una persona de valía, inmensamente rico. Cuando murió yo era aún pequeño y me dejó en herencia dinero, fincas y tierras. Al llegar a la mayoría de edad me hice cargo de todo. Comí los guisos más exquisitos, bebí los mejores vinos, vestí hermosos ropajes y frecuenté el trato de las jóvenes. Pasé algún tiempo en compañía de amigos y conocidos en la creencia de que esto iba a durar eternamente, que iba a serme de utilidad. Continué en esta situación por algún tiempo, al cabo del cual recobré el conocimiento y me di cuenta de mi inconsciencia. Pero entonces mis bienes se habían concluido y mi situación había cambiado, puesto que había perdido todo lo que poseía. Entonces me asusté. Recordé que había oído referir a mi padre una historia de nuestro señor Salomón, hijo de David, sobre él sea la paz, que decía: hay 3 cosas que son mejores que otras 3. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Un perro vivo vale más que un león muerto, y es preferible la tumba a un palacio. Reuní todos los objetos y vestidos que me quedaban y los vendí, así como mis fincas y todo cuanto poseía. Reuní 3000 diremes. Entonces se me ocurrió emprender un viaje hacia países lejanos y recordé las palabras de un poeta que dijo: según el esfuerzo se llega a las cimas. Quien busca las cumbres pasa las noches en vela. Quien busca las perlas debe bucear en el mar y así consigue el señorío y la riqueza. Quien quiere subir sin fatiga malgasta la vida en busca de un imposible. Al fin me decidí y compré mercancías, objetos y las cosas que necesitaba para el viaje. Me dispuse a navegar y embarqué. Con un grupo de comerciantes descendí por el río hasta Basora y luego cruzamos el mar durante días y noches. Pasamos de isla en isla, de mar en mar y de tierra en tierra. Por doquiera pasábamos, vendíamos, comprábamos y cambiábamos nuestras mercancías. Seguimos nuestro viaje hasta llegar a una isla que parecía un jardín del paraíso. El capitán de la embarcación mandó anclar y así lo hicieron los marinos. Echaron las anclas, ataron la escalera y todas las personas que iban en el buque desembarcaron en la isla. Construyeron hogares, encendieron fuego en ellos y se dedicaron a varias ocupaciones. Unos cocinaron, otros lavaron y otros se dedicaron a pasear. Yo fui uno de estos, pues recorrí los distintos lugares de la isla. Los pasajeros se habían reunido para comer, beber, distraerse y jugar. El capitán del navío, mientras nosotros nos esparcíamos, permaneció de pie a la orilla del mar. De pronto chilló con su voz más fuerte: «¡Pasajeros, salvaos, corred! Embarcad deprisa en la nave y abandonad vuestras cosas, salvad vuestras vidas. La isla en que estáis no es tal isla, es un pez enorme que se ha parado en medio del mar. La arena se ha amontonado encima y desde hace tiempo han crecido en ella los árboles. ¿Ha notado el calor que despedía el fuego que habéis encendido? Se ha puesto en movimiento y ahora se dispone a sumergirse en el mar con todos vosotros. ¡Salvaos y abandonad vuestras cosas!». Simbad prosiguió así su relato. Los pasajeros, al oír las palabras del capitán, corrieron y se precipitaron por subir al navío. Abandonaron sus efectos, los utensilios, las cacerolas y los hornos, y unos consiguieron llegar a la embarcación y otros no, pues la isla se movió, descendió a las profundidades del mar con todos los que aún quedaban encima de él, y luego el agitado mar y las tumultuosas olas se cerraron sobre sus lomos. Yo me contaba entre los que no pudieron reembarcar, por lo que me hundí también, pero Dios ensalzado sea, me salvó y me hizo escapar de morir ahogado, ya que puso al alcance de mi mano un gran tronco de madera que habían utilizado para lavar. Me así a él y me senté a horcajadas. Fui chapoteando con los pies a modo de remos, mientras las olas me empujaban a derecha e izquierda. El capitán había desplegado velas y zarpado con los que consiguieron reembarcar, sin preocuparse de los que habían quedado en el agua. Seguí mirando el buque hasta que lo perdí de vista. Entonces creía que iba a morir. En esta situación permanecí 2 noches y un día.
El viento y las olas me fueron favorables, pues me arrojaron al pie de una escarpada isla cubierta de árboles que proyectaban su sombra en el mar. Cogí una rama de un árbol muy alto y trepé por ella. Vi que tenía los pies hinchados y que en las plantas de los mismos había señales de que los peces habían comido sin que yo me hubiese dado cuenta de ello, dado lo grave de mi situación, la angustia y el cansancio. Me tendí en la playa como si estuviese muerto. Perdí el conocimiento y quedé sumido en un profundo sueño. En este estado permanecí hasta el día siguiente. Me desperté cuando ya el sol estaba alto y vi que mis pies se habían hinchado. Me entristecí al comprobar la situación en que me encontraba y anduve un trozo a rastras y otro de rodillas. La isla estaba repleta de árboles frutales y de fuentes de agua dulce. Comí frutas y así pasé unos cuantos días y noches. Pude rehacerme, recuperé el ánimo, mis movimientos se hicieron más seguros y empecé a pensar en recorrer la isla y pasear entre los árboles que Dios, ensalzado sea, había creado. Me hice un bastón con una rama de árbol y me apoyé en él. Cierto día, en que paseaba de esta manera por una región de la isla, distinguí a lo lejos una silueta. Creí que se trataba de una fiera o de un animal marino. Me acerqué a ella y vi que se trataba de un enorme caballo, atado junto a la orilla. Me aproximé a él, pero un grito horrible me asustó y quise volver atrás. Vi que me llamaba un hombre que había salido de debajo de la tierra. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué ha motivado tu venida a este lugar? Le contesté: Señor mío, sabe que soy un extranjero que viajaba en un buque. Naufragué con algunos otros navegantes. Dios me deparó un tronco de tierra en el que monté a horcajadas y en el cual las olas me han arrojado a esta isla. Al oír mis palabras, me cogió por la mano y me dijo: ven conmigo. Me hizo bajar a una mazmorra subterránea, entró en otra habitación y me hizo sentar en la testera de la misma. Me trajo algo de comer y yo, como estaba hambriento, comí hasta hartarme. Luego me preguntó por mi situación y por lo que me había ocurrido. Le referí todo lo que me había pasado desde el principio hasta el fin, y él se quedó admirado de mi historia. Al terminar mi relato dije: Dios te proteja, Señor mío, no me reprendas, pues te he explicado mi verdadera situación y lo que me ha ocurrido. Ahora desearía que me informaras de quién eres y cuál es la causa que te hace permanecer en esta habitación subterránea, así como por qué tienes atada esa yegua al lado del mar. Sabe que formo parte de una multitud de hombres diseminados por esta isla. Somos los palafreneros del rey Mirachán y cuidamos de sus caballos. Cada mes, cuando aparece la luna nueva, traemos aquí las mejores yeguas que aún no han sido cubiertas y las atamos en la isla. Nos escondemos en estas habitaciones subterráneas para que no nos vea nadie. Algún caballo marino huele a las yeguas, sale a la orilla y al no ver a nadie salta sobre una y la cubre. Luego quiere llevársela consigo, pero no puede porque está atada. Entonces el macho relincha y le da coces y cabezadas. Los relinchos son para nosotros la señal de que ya la ha fecundado y entonces salimos chillando hacia él. El macho se asusta y se sumerge en el mar, mientras la yegua queda preñada y da a luz un potro o una potra que valen un tesoro, pues no se encuentran sobre la faz de la tierra ninguno que los iguale. Ahora ha llegado el momento de salir el caballo. Si Dios, ensalzado sea, lo quiere, te llevaré conmigo ante el rey Mirachán y te mostraré nuestro país. Sabe que de no habernos encontrado no habrías visto nunca a nadie en este lugar y hubieses muerto de miseria sin que nadie hubiera sabido nada más de ti. Gracias a mí podrás vivir y regresar a tu patria. Hice votos por él y le dirás gracias por su bondad y su virtud. Mientras así hablábamos, salió el caballo marino, dio un gran relincho y saltó encima de la yegua. Cuando hubo satisfecho su deseo, quiso llevársela consigo, pero no pudo. Mientras el macho relinchaba y daba coces, el palafrenero empuñó la espada y cogió un escudo. Salió por la puerta de la habitación y llamó a sus compañeros. ¡Adelante! ¡Hacia el corcel! Avanzaba golpeando con la espada en el escudo. Salió una multitud de lanceros gritando. El corcel se asustó,
se arrojó al mar como si fuese un búfalo y desapareció debajo del agua. El hombre se detuvo un momento y esperó a que sus compañeros se acercasen. Cada uno llevaba una yegua. Al verme con él, me preguntaron qué me había ocurrido. Yo les repetí la historia. Se acercaron a mí, extendieron el mantel y me invitaron. Comí con ellos. Después se levantaron, montaron a caballo y me invitaron a hacer lo mismo. Viajamos sin interrupción hasta llegar a la ciudad del rey Mirachán. Se presentaron ante éste y lo informaron de mi historia. El rey me mandó llamar. Me hicieron entrar y me colocaron delante de él. Yo lo saludé y él me devolvió el saludo, me dio la bienvenida y me trató honrosamente. Me preguntó cómo me encontraba y yo le expliqué todo lo que me había ocurrido y todo lo que había visto. Él se admiró mucho y exclamó: «Hijo mío, por Dios que te has librado de un modo inesperado. De no ser así jamás habrías podido escapar de tales adversidades. Demos gracias a Dios por tu salvación». Me hizo regalos, me colmó de honores, me convirtió en uno de sus íntimos y me halagó con palabras y buenos tratos. Me nombró administrador del puerto de mar y escribano de todos los buques que tocaran tierra allí. Permanecí a su lado para cuidar de sus intereses y él empezó a hacerme dones y favorecerme de varias formas. Me regaló un hermoso vestido de corte y me nombró mediador y defensor de los intereses privados. Así continué durante cierto tiempo. Siempre que paseaba por la orilla del mar preguntaba a los comerciantes, a los viajeros y a los marinos la dirección en la que se encontraba la ciudad de Bagdad, con la esperanza de que quizás alguno de ellos me informase y yo pudiera marchar hacia allí, pues ya estaba harto de tan larga ausencia. Mas he aquí que cierto día entré a ver al rey Mirachán y vi junto a él a una muchedumbre de indios. Los saludé. Me devolvieron el saludo, me dieron la bienvenida y me preguntaron de qué país era. Les contesté y a mi vez les pregunté por su patria. Me dijeron que eran gentes de distintas procedencias. Unos eran de Saquirilla, de la más noble de las castas, que no vejaba ni violentaba a nadie. Otros eran brahmanes. Estos jamás beben vino, pero viven felices y tranquilos en medio del juego y de la música. Poseen camellos, caballos y ganados. Me explicaron que los indios se dividen en 72 sectas, de lo cual me quedé boquiabierto. En el reino de Mirachán vi, entre otras, una isla llamada Kabil, en la cual se oye el repicar de adufes y tambores durante toda la noche. Los habitantes de las islas y los viajeros me informaron de que sus habitantes eran gente serena y sensata. También vi en sus aguas un pez que medía 200 codos de longitud y otro con cara de búho. Durante aquel viaje vi muchas cosas maravillosas, pero si os las contase me extendería demasiado. Seguí visitando aquellas islas hasta que cierto día en que estaba a orilla del mar con un bastón en la mano según mi costumbre, vi que una nave se acercaba repleta de comerciantes. Cuando llegó al puerto, la registré. El capitán arrió las velas, echó las anclas, tiró la escala y los marineros bajaron a tierra todo lo que transportaba el buque. El desembarque fue lento y yo en pie efectué el registro. Pregunté al capitán: ¿ha quedado algo en tu buque? Sí, señor mío. Tengo aún mercancías en la cala, puesto que su dueño pereció ahogado en cierta isla mientras navegábamos. Sus mercancías han quedado confiadas a nosotros y nos proponemos venderlas y sacar su precio para entregárselo a su familia, que reside en la ciudad de Bagdad, morada de paz. ¿Cómo se llamaba el dueño de esas mercancías? Sinbad el marino. Al oír estas palabras clavé la mirada en él, lo reconocí y grité con fuerza: «¡Capitán! ¡He aquí al dueño de esas mercancías! Pues soy Sinbad el marino, el que desembarcó en la isla al mismo tiempo que los demás comerciantes. Cuando el pez se movió con nosotros y tú nos avisaste, solo pudo embarcar parte de la gente. Yo no pude hacerlo, pero Dios ensalzado sea me protegió y me salvó de morir ahogado, gracias a uno de los troncos en que habían lavado los viajeros. Me subí a él, chapoteé con los pies y los vientos y las olas me empujaron hacia esta isla.
Puse el pie en ella y Dios, ensalzado sea, me auxilió y me permitió encontrar a los palafreneros del rey Mirachán, quienes me condujeron hasta esta ciudad y me presentaron a su rey. Referí a éste toda mi historia y él me favoreció y me nombró escribano del puerto de esta ciudad. Así he prosperado en su servicio y he alcanzado su favor. Esos fardos que tienes constituyen mis mercancías y son mi propiedad. El capitán replicó: no hay fuerza ni poder sino en Dios el Altísimo, el Grande. Ya no quedan personas fieles ni honradas. Capitán, ¿por qué dices eso? Tú me has escuchado y yo te he referido mi historia. Es que tú, al oírme decir que tengo unas mercancías cuyo dueño se ha ahogado, quieres apropiarte de ellas sin derecho alguno, y esto constituye un pecado. Nosotros hemos visto cómo él se ahogaba. Con él había otros muchos pasajeros y ninguno se ha salvado. ¿Cómo puedes pretender que eres el dueño de las mercancías? Capitán, escucha mi historia y atiende mis palabras. Verás cómo digo la verdad. La mentira es un distintivo de los hipócritas. Le referí todo lo que me había sucedido con él desde el momento en que zarpamos de la ciudad de Bagdad hasta llegar a la isla en que nos hundimos, y añadí algunos detalles de hechos ocurridos entre nosotros dos. El capitán y los comerciantes vieron entonces que decía la verdad, me reconocieron y me felicitaron por haberme salvado. ¡Por Dios! No creíamos que hubieses podido escapar del naufragio. Dios te ha concedido una nueva vida. Me entregaron mis mercancías y encima de los fardos encontré escrito mi nombre. No faltaba nada. Los abrí, saqué un objeto precioso muy caro y di instrucciones a los marineros de que lo desembarcasen. Lo llevé al rey, se lo ofrecí como regalo y lo informé que se trataba de la nave en que yo había viajado. Le dije que habían llegado todas mis mercancías sin faltar nada y que aquel regalo lo había sacado de ellas. El rey se admiró mucho de todo aquello y vio que era verdad cuanto le había referido. Como me quería, me honró más y a cambio de mi regalo me hizo muchísimos dones. Después vendí mis efectos y los objetos que llevaba y gané muchísimo. Compré mercaderías, objetos y utensilios de aquella ciudad. Cuando los comerciantes que iban en el buque iban a reemprender el viaje, embarqué todo lo que poseía y fui a ver al rey. Le di las gracias por sus favores y por su generosidad y le pedí permiso para regresar a mi país junto a mi familia. Me lo concedió y en el momento de la partida me regaló gran número de productos de aquella ciudad. Me despedí de él, embarqué y emprendimos el viaje con el permiso de Dios ensalzado sea. Tuvimos buena estrella, el destino nos fue favorable y no paramos de navegar noche y día hasta que llegamos sin novedad a Basora. Desembarcamos y permanecimos poco tiempo en ella. Yo estaba contento por haberme salvado y haber podido regresar a mi tierra. Luego me dirigí a Bagdad, morada de paz, llevando muchos fardos, utensilios y objetos muy valiosos. Corrí a mi barrio, entré en mi casa y acudieron a verme todos mis parientes y amigos. Me compré gran número de eunucos, criados, mamelucos, concubinas y esclavos. Adquirí casas, fincas y terrenos en mayor cantidad que los que había tenido. Empecé a frecuentar el trato de los amigos y conocidos aún más estrechamente que antes. Olvidé todas las fatigas, penas, añoranzas y terrores que había sufrido durante el viaje y solo me preocupé de los placeres, de las alegrías, de los guisos exquisitos y de las buenas bebidas y continué viviendo de esta manera. Esto es lo que hace referencia a mi primer viaje. Mañana, si Dios ensalzado sea lo quiere, os contaré la historia del segundo de mis 7 viajes. Sinbad el marino invitó a cenar a Sinbad el faquín y mandó que le diesen 100 mizcales de oro. Le dijo: «Hoy nos has alegrado con tu compañía». El faquín le dio las gracias, cogió lo que le regalaba y se marchó a sus asuntos, admirándose mucho al pensar en aquello que puede suceder a las personas. Pasó la noche en su domicilio y al llegar la mañana siguiente corrió a casa de Sinbad el marino y entró. Este le dio la bienvenida, lo honró, lo hizo sentar a su lado y cuando llegaron los restantes amigos les sirvieron de comer y beber. El tiempo transcurrió agradable y alegremente. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.